dializado, ¿sí? El dializado vendría a ser el QD que nosotros le decimos, que es el flujo de agua, que no es agua solamente, sino que es un pseudoplasma, ¿no? Que pasa en el riñón artificial. Entonces tenemos los capilares, que por dentro pasan ahí se están conectando, perdón, escuchan ese ruidito de están conectando. Están conectando. Entonces, por diferencia de gradiente de concentración, van de un, de un lugar al otro. Porque hay movimiento molecular que ahí es donde se hace la depuración, ¿no? Sale el potasio es una unión que como se concentra mucho y afecta mucho los músculos, ¿no? El corazón es un músculo, así que afecta también al corazón. Así que es una de las cosas que depura con frecuencia, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que es la canemia. Otro movimiento de ultrafiltración, pero ahí es solamente saca el líquido, saca y sale del agua sin otro ion, ¿sí? Por presiones positivas y negativas que dice ahí, y eso lo da el mismo acceso vascular junto con el filtro. Hacen lo que se llama presión transmembrana para sacar ese líquido, que es la suma de la presión venosa y arterial. Entonces, eso lo da la máquina que lo genera con el acceso ocular junto con el filtro. ¿Se va entendiendo o voy muy rápido? Muy bien. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Genial. Entonces, la indicación para un paciente en hemodiálisis va a ser que tenga niveles de uremia alto en sangre, sobrecarga de volumen, que son los edemas, hipercalemia, como dijimos antes, que es el potasio alto, y acidosis metabólica. Eso va a ser indicación de diálisis. Están algunas, a ver, que quiero mostrarles, porque no me salen acá. A ver, espérenme un segundo. Bueno, yo les digo que no salgan. Hay dos indicadores que le dicen a los profesionales nefrólogos que el paciente está teniendo un problema renal. Uno es que sale en sangre, que se hace por un análisis de sangre, que es el filtrado glomerular, y otro es la creatinina. Cuando el paciente, un filtrado glomerular, una persona que no tiene leve problema renal, tiene un filtrado de 90 miligramos por decilitro, va bajando hasta 15. Cuando llega a 15 ya el paciente necesita un tratamiento sustitutivo renal. Y en cuanto a la creatinina, bueno, esa no es lo que hace es, nosotros tenemos una creatinina de 0,5, 0,7 hasta 1, es 1,2. Cuando ya excede 1,5 o 2 de creatinina en sangre, ahí ya tenemos un indicador de insuficiencia renal. A ver, siempre me falla algo de esto. Bueno, la forma de salir de la insuficiencia renal, o sea, del tratamiento en un paciente crónico, puede ser no. Es el trasplante. ¿Qué pasa con el trasplante? El trasplante, bueno, es cadavérico si está en lista de espera, cuando la persona no tiene un donante vivo sería un familiar que sea compatible. Tanto el familiar como el paciente tiene que hacer una serie de estudios para ver la compatibilidad, poder trasplantarse con ese paciente, y si no cadavérico, es un paciente que no tiene familiar que se pueda dar, entonces se hace una serie también de análisis para poder llegar a una lista de espera en CUCAI.
Entonces, estando en esa lista de espera, cuando una persona fallece, tiene una compatibilidad de esa reunión con la persona que está en lista de espera, se lo puede trasplantar. Tampoco es tan fácil. Cuando llega a la lista de espera, generalmente llegan hasta 10 personas, hasta que en definitiva cuando se ve al paciente que es más adecuado o más compatible con el riñón cadavérico, es el que se trasplanta. Puede ser, a veces es uno solo, a veces son dos. Si el paciente, la persona que falleció, tiene los dos riñones para trasplantar. La otra forma es la diálisis, pero peritoneal, ¿sí? Ahí, en realidad, lo que pasa es que el peritoneo funciona como, voy a dejar de compartir porque no, las imágenes no pasaron. Voy a ver si las puedo pasar. La diálisis peritoneal es una forma de diálisis que el peritoneo, que es una membrana celosa que recubre a los órganos del abdomen, funciona como membrana semipermeable, funciona como riñón artificial. Y en ese caso es una posibilidad de otro tratamiento sustitutivo renal, pero no tiene la sangre está involucrada en este momento. Es un líquido que es también muy compatible a lo que es el plasma sanguíneo junto con agua estéril, que a través de un catéter abdominal se coloca líquido que se llega a poner hasta 3 o 4 veces por día, según lo requiere el paciente, y ahí al paciente se lo entrenan para que pueda hacerse el tratamiento en su casa. Si bien parece que es un tratamiento es un poco menos invasivo en realidad en cuanto al dolor, quizás un poco más trabajoso porque el paciente tiene que aprender a depender de él para no tener infecciones y para hacerse el tratamiento y no llegar a estar con volumen, con edema en el cuerpo. Y ese paciente también, lo que pasa es que tiene que estar todo el día dializando. Ese paciente tiene líquido todo el día en el abdomen, entonces dializa todo el día. A veces esos pacientes están mejor hemodinámicamente que un paciente renal crónico en tratamiento de hemodiálisis. Y bueno, y después está la hemodiálisis, que ya vimos que es a ver si puedo poner, la hemodiálisis es el traspaso de solventes disolutos, eso se refiere al potasio, al calcio, fósforo, al agua, solventes disolutos, a través de la membrana semipermeable, que en este caso sería el filtro artificial, para circular, ¿sí? Lo que se hace es tener un acceso vascular, que puede ser, a ver si no me falla esto, no sé si se los puedo mostrar porque dicen unas imágenes re lindas, pero que no se ven. Ahí están viendo algo ustedes, ahí lo ven. No. Espérenme 2 segundos, a ver si puedo. A ver ahí. Espérenme, por favor. Ahí va. A ver. Compartir. Ahí ven. Excelente. Sí, ahí se ve, pero ahí ya está. Ahí se ve. Ahí va. Creo que ahí está todo lo que no pude mostrarles. A ver. No. Bueno, hay imágenes que no se ven. No importa.
sí importa, pero bueno, es lo que yo les estaba diciendo del filtrado glomerular, esas imágenes no salieron, pero básicamente las imágenes sobre eso. Otra cosa que hay que tener mucha precaución y hay que darle mucha importancia es al tratamiento de agua, que es la ósmosis inversa, ¿sí? El agua tiene que estar muy bien cuidada, ¿sí? Tenemos el tratamiento de agua en los lugares donde hay pacientes crónicos y tenemos una ósmosis inversa que tiene filtros, que lo que hace es sacar cloramidas, calcio, hace que el agua, endotoxinas, hace que el agua sea pura y no contamina al paciente. Por eso es necesario siempre tener un agua de tratamiento y darle la importancia que tiene el agua de tratamiento. Si nosotros tenemos un agua de tratamiento que está dura, el paciente puede tener muchísimos, ¿cómo es esto? Puede tener síntomas, ahí está, me salía la palabra, síntomas, puede tener vómitos, puede descompensarse, puede tener calambres, puede hipotenciarse, también puede tener hipertensión. El agua del tratamiento es importantísima, así que siempre tenemos que tener en cuenta eso. Se trata con diferentes filtros, pero bueno, ustedes en lo que es la terapia aguda van a ver una osmosis inversa que tiene un tratamiento muy semejante a lo que es un tratamiento de agua en una planta de agua para hemodiálisis crónica. En realidad lo que se genera con eso es agua pura. Nuestra máquina tiene un filtro que lo que hace es, si hay alguna toxina o hay algo más, también filtra eso, entonces llega al paciente el agua ultra pura. Y eso se junta con lo que es el bicarbonato y el ácido concentrado, vamos a volverlo a ver, y hace lo que nosotros decimos el pseudoplasma, ¿sí? Después cuando le mande todo van a ver las imágenes de eso. Las fístulas. Los accesos en realidad no son fístulas, sino que son los accesos vasculares. Hay diferentes accesos, arteriovenosa, que es la unión de arteria-vena, que esto lo hace el cirujano vascular, así se vería, la arteria-vena se hace la unión, y cuando el técnico o el enfermero empieza a trabajar con eso, acá se ven las agujitas, donde una funciona como arterial y otra venosa, y luego estas se conectan con las líneas de sangre, después al filtro, y ahí comienza la diálisis. Esto sería otro efecto vascular, que es el injerto, o se le dice Gorestex, o se le dice PTF por el material que está hecho. Es politetrafluoretileno. Ese es el material comercialmente llamado Gorestex. Y esto es muciláctico, que se une a arteria-vena. Entonces el paciente no necesita tener mucho tiempo de maduración. En 2 o 3 semanas se puede empezar a realizar con este acceso vascular sin tener que esperar la maduración como el otro, como este que necesita una maduración, o sea que se dilate, porque en esas ahí se hace una unión arteria-vena y en la vena satélite se empiezan a pasar sangre arterial y hay, en realidad lo que hay son venas arterializadas y ahí es donde el enfermero va a pulsar. Esas venas se ven muy gruesas y si uno las palpa tiene, se llama fento, se siente como un brujito, como que un cosquilleo en los dedos cuando uno lo palpa. En esta no porque es elástica. Y el catéter transitorio es este. Un catéter que nosotros le vamos a conectar arteria-vena, ¿sí? Este catéter transitorio en realidad dura un par de semanas, también depende del paciente, ¿sí?
si coagula rápido, depende de si nosotros lo cuidamos como enfermero para que no se infecte, entonces está insertado el catéter. Depende de los cuidados del tipo, también depende del paciente, está en un área crítica y hay muchas cosas, fluidos que van saliendo y quizás se infecten sin querer el catéter. Hay que tener muchísimo cuidado con ese catéter y no se tiene mucho tiempo insertado, no más de 2 meses, eso es lo que se estipula, pero bueno, muchas veces dura muchísimo más. Bueno, a ver. Una pregunta. Sí. ¿Hay reportes de infecciones? Se escucha feo, ¿no? No se escucha muy bien. ¿Ah, sí? Ah. Bueno, reportes o artículos que hablen acerca de infecciones en los catéteres por más de 2 meses. Sí, hay artículos, si querés después yo te puedo pasar algunos artículos que he hecho estudios. Ah, bien, bien. En hemodiálisis somos. Sí. Bien. Hay artículos hechos. Okay. Les voy a pasar todos, si los tienen todos. En realidad, este tipo de accesos todos son propensos a infectarse o tener infecciones, depende del cuidado tanto del paciente como del enfermero, ¿no? Porque, a ver, es una inserción que está sostenida por puntos, ya los puntos también hay que tener cuidado que no se salgan, tienen muchas cosas que pueden pasar durante la diálisis. También puede que durante la diálisis se empiece a comprar el catéter. A veces pasa que para mantener el catéter se va heparina en cada una de las ramas y bueno, a veces el paciente también por su estado de que se coagule igual y hay que empezar a ver heparina, son muchas cosas que hay que tener en cuenta para tener bien el catéter. Pero en cuanto al infectológico, el paciente a veces son pacientes muy delicados, que tienen secreciones porque están intubados, y nosotros como enfermeros no vamos a estar todo el tiempo ahí. Eso lo tratamos como no siempre vamos a tener la culpa nosotros de que eso se puede llegar a infectar. A veces es la situación del paciente, ¿sí? Y la situación de los cuidados en sí. Pero son pacientes muy delicados y hay que tener cuidado que no se infecten porque además que tienen otras patologías, se están tratando por otras cosas, tienen nuestro tratamiento y si encima generamos una infección, son más antibióticos o más cosas que tratar, ¿no? Además, perdón, ¿no? Además hay que hacer una relación entre destapar un catéter siguiendo por ahí maniobras o procedimientos un poco agresivos, por así decir. No sé si la heparina lograría destapar un catéter tapado, obstruido por alguna razón. La pregunta sería en realidad, ¿cuándo nos damos cuenta de que el catéter está tapado y ya no se puede hacer más nada que cambiarlo? Y cuando ya no tenés suficiente caudal detrás de la diálisis, siempre lo vas a notar cuando vos sacás, cuando empezamos la diálisis, eso tiene heparina. Nosotros lo que hacemos en cada rama tiene una técnica, ¿sí? Obviamente tiene una técnica limpia, nunca es estéril, es limpia. Se saca la heparina que tienen cada una de las ramas y ahí vemos si está permeable o no cada rama. Bien. Ahí ya podemos empezar a ver si el catéter está coagulado o no. A veces tampoco esto de que colapse es que el catéter no funciona bien como catéter, sino que a veces es posicional, ¿sí? Y a veces quizás colocando al paciente de otra manera, el catéter se cambia la posición y funciona mejor, tiene un buen caudal y no se coagula. Además,
otra cosa pasa si, a ver, si el catéter no está del todo permeable, al dializar va colapsando y eso también hace que el catéter se esfuerce mucho, ¿no? Y hay que ver por qué va colapsando tanto. Pero el primer indicio es cuando vos sacás la heparina de las manos, que eso es lo primero que tenés que hacer. Y ahí ves si está permeable, si vos podés sacarla con facilidad, la heparina o no. Y durante el tratamiento de diálisis, ¿hay alguna alarma o algún parámetro que podamos tener en cuenta en pantalla que nos diga que este catéter se está obstruyendo o ya va a durar muy poco tiempo su permeabilidad o algo así? No, en realidad lo que vos ves, podés ver que están subiendo las presiones, ¿no? Viste que tienen un resultado de presión arterial venosa, pero ahí puede llegar a ser el filtro también, porque que no sea el catéter. Creo que ahí podés presumir que puede llegar a ser el catéter, pero quizás es el filtro, porque quizás el paciente que tiene una hemodinamia tan delicada no le quieren pasar heparina, entonces ahí eh, tenés que pasarle o tenés que ver de no tener una bomba muy baja, porque tener una bomba muy baja también se puede coagular el circuito y en realidad ese colapso que se empieza a colapsar el circuito, que va y viene la sangre, no es del catéter, sino de los capilares del filtro que se están tapando. Es eso lo que vos podés ver en la hemodiálisis, podés ver que se está colapsando, pero puede que no sea el catéter. Claro. Puede que no sea el caso, ¿sí? Como puede que sí. Okay. Vos después te vas a ir dando cuenta, también, ahí te das cuenta cuando vos desconectás un circuito, luego de que desconectás el circuito hay que lavarlo con lógica para las ramas, y ahí si vos tenés dudas de que el catéter es el que no funciona bien, puedes con el émbolo ver si podés sacar sangre, si podés bien con facilidad, si tiene permeabilidad, sacándole un poco de sangre y llevándola al cuerpo otra vez y ves si tiene permeabilidad o no, o tenés que forzar para sacar sangre de cada una de las ramas. Si vos al sacar sangre de una rama ves esto, que tienes que forzarse porque algo está pasando en el catéter. En el momento de cerrar igual podés hacer eso con la que está permeable. Luego de terminar, tenés que fisiológico, lavarlo y después heparina. Igual la heparina, en cada una de las ramas te dice la cantidad de heparina que tenés que poner. Que si tenés que ponerle en general es 0,5, viste que la heparina por tiene 5.000 unidades, por lo general cada rama lleva 0,5, 0,8 unidades de heparina diluida. Gracias, Gabriela. No, muy bueno. Les voy a mostrar ahora lo que es. ¿Alguien que quiere hacer alguna otra pregunta que se le ocurra? A veces la calidad de los catéteres es mala, Sí. eso también lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros pedimos los catéteres y ahora nos traen marcas desconocidas y demás, que no son los tarros que estamos acostumbrados a usar, y la realidad es que a veces se especulan poco porque son catéteres económicos y digamos, si se tapan con facilidad. Así que terminan siendo caro, también está el factor del consumo, y eso también es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, la marcha veremos si los que nos van dando son más adecuados o no para estos pacientes, pero también tienen ese factores. Algunos se acomodan cuando se cierran y después se pueden quebrar también, así que también hay que tener cuidado con cómo los cierran y la forma que le dan, porque algunos tienen rama curva, otros tienen rama derecha,
y a veces las rectas molestan al paciente, lo empenan y las movilizan y también generan, digamos, otro trastorno más mecánico. Lo ideal son las curvas, porque en realidad uno puede volver las curvas, son como el catéter y es esto, ¿sí? El catéter que va a la vena y esta así curva para abajo es la rama, ¿sí? Esos son los curvos. Los rectos son todos rectos para arriba, tanto lo que se inserta como las dos líneas. Es mejor la curva porque el enfermero puede moldarla de otra manera y se puede poner gasas sobre la misma envoltura. Y las curvas, es como dice la doctora, es una cosa muy recta para arriba y es muy difícil incluso para el enfermero que después el enfermero de terapia intensiva para hacer otros procedimientos. Más que nada por el lugar donde está instalado, muchas veces está en el cuello y entonces esa curva permite que el paciente pueda mover la cabeza de un lado al otro o movilizarlo al paciente de un lado al otro y eso no molesta tanto. Pero bueno. Sí. Hay que ver también que son pacientes críticos que quizás no se mueven solos, que nosotros tenemos que mover, ¿no? Pacientes que están en terapia por lo general y a veces están intubados, Claro. no están conscientes, o sea, no se pueden mover solitos, que los muevan. Pero en un paciente crónico sí es muy dificultoso un catéter así, que a veces se lo ponen al principio cuando empiezan el tratamiento porque quizás el paciente nunca se trató y de golpe se encuentra con que es un renal crónico y le ponen un catéter para comenzar el tratamiento hasta que la fístula nativa se desarrolle y pueda empezar la diálisis con su fístula nativa. Bueno, les voy a mostrar ahora lo que vimos la otra vez, porque yo les dije que iba a repetir siempre un poquito para que ustedes vayan viendo los materiales. Les voy a mostrar otra vez eso. Ahí va. Ahí ustedes están viendo. Sí, Gaby, ahí se ve, ¿sabes qué te iba a decir, Gaby? No se veían las diapositivas tuyas porque las tenías ocultas. Después cuando se las compartas a los chicos que ahí en el chat te lo pidieron, para que ellos lo tengan, sacale el oculto para que ellos también lo puedan visualizar. Fíjate Sí, que pero sí, fíjate. Sí, está enganchado. Yo más que nada para que lo compartamos a los chicos, los desbloquees y ahí ellos lo puedan visualizar tranquilamente. Sí, está bien. Mira, yo pensé que le había tratado eso. Bueno, gracias, Nati. Bueno, Por favor. a ver, vamos a ver. Vamos a volver a ver la máquina. Esta va a ser la máquina que vamos a ver pronto, la Dialo, que está táctil, la vamos a manejar desde el monitor salvo la velocidad de bomba, ¿sí? Que es lo que impulsa la sangre a todo el circuito, la bomba y la velocidad, el enter, que sería lo que nosotros vamos a cuando nos pide hacer una función, a hacer que se haga o no, no me salen las palabras, hacer que se active. Es la confirmación. Es la confirmación. Es esta flechita que se ve acá. Esta flechita que se ve acá. Esta es la confirmación de cualquier acción que vamos a hacer. En realidad, ustedes van a ir viendo y se van a ir familiarizando cuando esta flechita esté con una lucecita, cuando nosotros tenemos que confirmar. Si no está prendida, porque no hay que confirmar nada. Esto que ven acá va a ser los semáforos, que son estas que se ven acá, que según en el momento que estemos, por ejemplo, si la diálisis está sin ningún problema, estas luces van a estar verdes. Si tienen algún problema amarillas, y si ya tienen un problema que tienen que solucionar, van a empezar a sonar
y se van a poner rojas. Entonces, esta es la campanita. Si hacemos cliqueamos 2 veces, se apaga, pero tenemos que solucionar el problema hasta que este lucecito se ponga en verde, ¿no? Esto que ven acá es la bomba. Cuando esto está apagado, que no tiene ninguna lucecita, quiere decir que está prendida. Cuando tiene lucecita está apagada. Es al revés. Y esto que dice más y dice menos es la velocidad. Cuando dice más, nosotros podemos subir la velocidad de bomba. Eso vamos a ir indicando la velocidad de bomba, la presión, la velocidad, el flujo de baño, todos esos parámetros, la cantidad de líquido que tenemos que sacar al paciente, la temperatura, bicarbonato, sodio, todos esos parámetros son parámetros que el médico nos va a indicar y nosotros los vamos a poder volcar en la máquina para que el paciente tenga un tratamiento adecuado y individualizado, ¿no? Todos esos parámetros, bicarbonato, sodio, temperatura, filtración, son parámetros que nosotros vamos a poder cambiar en cualquier momento de la diálisis. ¿Sí? Si el paciente de pronto se potencia, nosotros tenemos que bajar el flujo de sangre y tenemos que sacar la otra situación que es el líquido, ¿no? Que nosotros estamos sacando, lo vamos a poder hacer en ese momento y compensar un poquito más al paciente. Todo eso lo van a ir viendo. Tenemos también el TB, que en realidad el KTB tiene más para los pacientes crónicos, porque el KTB es un indicador de que el tratamiento está bien hecho, quizás tiene un buen, ese efecto es adecuado, la cantidad de horas es adecuada, unos parámetros de donde 1.2 como mínimo, puede ir 1.6, 2.1, que es un indicador del tratamiento. Eso lo va a manejar el médico también y lo va a ir viendo que en nuestras máquinas tenemos un sistema que se llama Almeo, que se ve minuto a minuto con el tiempo real, cómo va ese KTB a través de la espectroscopía, que es un sistema de luz ultravioleta que es muy determinante. Cuando los KTB por lo general se hacen una vez al mes con una muestra de sangre. Si nosotros comparamos esa muestra de sangre con el valor que nos da la máquina, tiene un 96% de exactitud, que es muy bueno el sistema. Hay máquinas que el sistema que usan de KTB es a través de la molécula de sodio, y eso puede variar cuando al paciente se le puede clorar hipertónico, solución fisiológica, ahí varía que tenga. En esa máquina, como es un software diferente, que va midiendo cómo va saliendo la urea del compartimiento, nos va dando un KTB minuto a minuto y es casi exacto. Después tenemos también que muchas máquinas nos tienen que a nosotros nos ayudar la presión PBE, que es la presión prefiltro, que eso nos ayuda a ver si el filtro se está modulando. Nati, debes tener esa oportunidad, no sé por qué, también le puse esas crucecitas a otras vías, no las puedo dar. Bueno, nosotros tenemos, ahora le voy a mostrar en qué parte de la máquina la presión. Sí, es lo que voy a hacer. Acá está, esto que ven acá es la presión PBE, que lo que mide que va directo al filtro. Entonces mide la presión del filtro directamente y en la pantalla van viendo si las presiones van subiendo. Cuando vemos que va subiendo de a poco, tenemos que poner atención, y es que ahí va a indicar que el filtro o los capilares del filtro se están modulando y podemos hacer una medición respecto a eso. Bueno, de parina,
solución fisiológica. Igual siempre lo tenemos que consultar con el médico, porque el paciente quizás si está muy dermatizado, tampoco nos conviene ponerle solución fisiológica, ¿no? Estos iconos, ustedes no van a usar todos los iconos, pero son iconos que son de utilidad, por ejemplo. A ver, este icono que ven acá, si nosotros por alguna cuestión se nos manchó la pantalla y no vemos bien, tocamos este icono y nos da 10 segundos para limpiar la pantalla sin que los parámetros que están se varían. Es como que se desactiva la pantalla y nosotros podemos limpiar 10 segundos el monitor. El del solcito, nos da el brillo al monitor. Vieron que se habla mucho del brillo de los monitores, se ve para los enfermeros, no sé, en terapia, porque el brillo la verdad que daña los ojos en lo que es la noche, poner un brillo más leve en el día, al revés, como para que podamos ver bien y no nos afecte a nosotros. Con eso podemos regular el brillo del monitor. Esto lo van a ver también para cerrar las ventanas que tienen abiertas. Supónganse que tienen abierto lo de la ultravibración, van a tener acostadito viendo cómo están ultrafiltradas, ahí van a tener este icono y van a volver a la pantalla anterior. Con el ojito lo que van a ver es todo como se estuvo haciendo el tratamiento, todo lo que pasó durante el tratamiento. Eso también es bueno porque ustedes van a ir viendo todo a medida que lo pasan, lo que va perdiendo el paciente, el flujo de sangre que fue pasando, van a ver las presiones que tuvo, sistólica, diastólica en frecuencia. Después vamos a tener unos sobrecitos así amarillos que nos van, con eso vamos a poder ver si lo que nosotros hicimos. La máquina se tiene que desinfectar cada vez que se hace un tratamiento y ahí nos queda plasmado la desinfección que se hizo con ácido cítrico, cuándo se hizo, cuándo no, y si fue completa. Bueno, después tenemos el OK que para aceptar una ventana, bueno, para cancelar alguna actividad de lo que es el monitor. Esto es del servicio técnico, bueno, usar el servicio técnico por si tienen que cambiar algún parámetro. Bueno, esto también es algo que podemos ver, digamos, en la desinfección cuando está en uso, sí, quizás pasó alguna burbuja y no tomó el ácido cítrico que corresponde, lo vamos a poder ver en este icono. Ahí el dedito, sí. Es importante lo que dijiste recién hace un ratito del icono del mantenimiento, más que nada para la Domo y para Omar, con lo que vamos a tener contacto nosotras. Cuando, por ejemplo, no sé, ustedes estén iniciando el testeo de la máquina cuando la enciendan y por ahí no pasa conductividad, nosotros lo primero, y cuando llaman y nos dicen, che, Nati, hace 10 minutos me estoy queriendo y no pasa conductividad, no está pasando, puede ser por los líquidos de solución que uno prepara, porque a veces no tiene la proporción correcta. Exactamente. Entonces nosotros lo primero que vamos a pedir a ustedes es buscarme la pantalla de mantenimiento o el técnico que se va a tratar de comunicar con ustedes. Lo primero que le van a pedir es justamente este icono de esta pantalla. Es muy importante que lo que Gaby recién comentó para nosotros, porque es donde a nosotros nos tiran los valores de si hay algún problema técnico de la máquina o de líquido o de uso o algún botón que por ahí nos olvidamos de apretar. Entonces ese icono es muy importante para usted y para Omar, para que lo primero que nosotros le vamos a pedir es que vayan a la pantalla. Una cosita que pasó cuando hice la desinfección el miércoles, que estaban haciendo una día de con otro equipo, el equipo de la UDAM, y me faltó que
medio interrumpido. Sí. Claro, Y después con el tratamiento de agua, tal cual. Entonces me faltó, cuando terminé de hacer la desinfección, cuando fui a ver se había finalizado ya, me faltó, tenía la estrellita roja, porque había tenido la alerta de flujo interrumpido, y la amarilla, y ya decía finalizada la desinfección. Claro, esas son las incidencias que tuvo durante la desinfección. Claro. Sí. Sí, sí, está sí. perfecto. Eso no pasaba bien el flujo de agua, en realidad, el tratamiento de agua. Sí, mañana voy a hacerme la otra desinfección y veré si no vamos a tener que contactarnos con la gente para ver qué está pasando con el flujo, la presión, tal cual. Porque si van a usar otra máquina de otro lado, y por ahí usted está usando la nuestra también va a tener un problema ahí. Ahí hay que ver el tema de la presión del agua que ingresa a la OPA. Claro, nosotros ahora lo vamos a hacer con una sola hoja, pero justo en ese momento estaban realizando en la misma terapia y me faltó lo del flujo interrumpido. Así que nada. Bien, bueno, claro, eso claro, la parte de datos. Sí, perfecto. Bueno, estos son los requerimientos. Esto es lo que vamos a usar en cada una de las terapias para entender que pasa el paciente o el acceso vascular, las líneas, que son las tubuladuras, el fisiológico que se usa para cebar las líneas, obviamente nuestra máquina. Este es el desinfectante, que es el ácido cítrico, que esperemos que este año lo tengamos, no Nati, y aparentemente después de mitad de año ya tenemos el desinfectante, que ya viene diluido el 50%, entonces ustedes ya directamente dejan el bidón conectado a la línea de desinfección y no tienen que hacer más que eso. El concentrado ácido, que también se está trabajando sobre eso para tenerlo en portfolio, el bicarbonato, que ya lo tenemos, y bueno, el anticoagulante y la jeringa, que no siempre se usa, además del filtro que es nuestro riñón artificial, ¿no? A ver. Hoy. A ver. Ahí va. Bueno, el catéter también lo van a determinar según los French. No se usa por lo general, están usando de 11 y 12 French, ¿no, doctora? Los que están usando El ahora. catéter tenemos de 12. 12 tienen. Sí. Y este sería el catéter que nosotros decíamos recto, ¿sí? Que tiene las ramas así para arriba. El curvo, estas cosas que quedan rectas en rojo y azul, estarían como estas líneas al costado. Ahí serían el otro tipo de catéter, que sería el curvo. Ahí. Bicarbonato, que el bicarbonato nos da más seguridad en el momento de la bioseguridad. No tenemos que estar manipulando líquidos para preparar o tener cajas que después las cerramos y queda el bicarbonato preparado que vamos a usar para otra diálisis, y nuestra bioseguridad es como que ahí se estaría cortando. Entonces lo mejor es tener un bicarbonato que se usa, ya está preparado, solamente se sacan las tapas y ya la máquina lo empieza a usar con absorción, después tirarlo y no manipulamos el material. Ahí va. El ácido cítrico, y este es el filtro que nosotros ponemos para de endotoxinas, que ponemos para que el líquido que vaya al paciente después del tratamiento de osmosis inversa, en ese filtro se acumulan las endotoxinas, pirógenos, bacterias que pueden llegar a quedar, ¿no? La idea es que no, pero la idea también es que el agua sea pura. Estos filtros que van detrás de la máquina, que están conectados luego del tratamiento de agua, no dejan entrar el líquido de diálisis del paciente ninguna endotoxina. Bueno, y por ahí ya terminamos con esto.
Gaby, te puedo hacer una pregunta. Sí, cómo no. La preparación, un poco lo que es la preparación del ácido cítrico. Sí, que el ácido está tratando. cítrico en realidad no se prepara, se prepara el 50%. Son 2 litros, pero con el líquido, el kilo de ácido incluido. O sea, no serían 2 litros de agua más polvito de ácido cítrico, sería con el polvito de ácido cítrico que formen los 2 litros de agua. Así sería. O sea, marcamos el bidón litro, le ponemos el polvo. Sí. No, porque si ustedes ponen 2 litros de agua y después el polvo va a llegar a 2 litros 20 y ya la dilución no va a ser igual. Tiene que llegar a 2 litros junto con el polvito de diálisis, de cítrico. O sea que tendría que ser más o menos 1 litro 800 más el polvito. No, pero digo que marquemos en el bidón el tope de 2 litros, nosotros pongamos aquí el cítrico y el agua tratando para diluir y hay que después revolver porque se me hace demasiado todo. Primero tendría que ser el agua y después el bicarbonato. Compré un endudo y porque, digamos, desperdicié ácido cítrico porque lo preparé mal. Me quedó así que bueno. Sí. Cuando tengamos nuestros ácidos cítricos que ya necesitamos. No van a estar opcionando muchas cosas, sí, tal cual. Poner, no sé, medio litro de agua, al principio, agua, le coloca el kilo de ácido cítrico, lo diluye bastante, que no quede ninguna incrustación abajo, porque a veces eso es lo que después marca la máquina, y después le agrega el resto hasta el agua hasta los litros. Bien. Porque si no quedan los grupos abajo, se pone primero el polvo y después el agua. Sí, después va a pasar. No es tan sencillo. No es tan sencillo manipularlo y eso es lo que más que nada quería que repasemos para esto, porque no, digamos, yo hice puse el polvo y le fui poniendo agua y lo fui moviendo para que no se diluye fácilmente para nada. Por eso nosotros preparamos con jugo. Claro, pero se la puede primero el agua y después el polvo y después el resto del agua. Bien. Más o menos estos 2 litros le va a durar 8 lavados. Sí, son 125 mililitros por litro. No toma mucho, sí, por ahora la preparación que hice, la última todavía queda bastante poquito. Sí, 125, más o menos. Sí, no faltó ninguna alerta de conductividad ni nada que al principio pasó. Bien, Cuando se ponga práctica, ya vamos a tener nuestro, así que no. Ojalá, ya va a tener el diluido y se le va a tener el plástico. Así vale. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí los chicos pedían el manual de uso, así que por favor compartíselo a la DOC por mail y así ella después se lo comparte a los chicos el manual de uso de la máquina, así ellos van estudiando, van viendo los Les voy a mandar un instructivo de uso de la máquina, que es bien preciso de la máquina, y le voy a mandar el manual, las dos cosas. Ustedes tienen un videito hasta ahora que yo les mandé. Sí, les voy a mandar un instructivo que es bien de la máquina, que se refiere bien a la máquina, y el manual que ya son muchas hojas, ustedes van a leer seguramente el instructivo, pero después les va a gustar leer el manual, pero el instructivo es importante que lo vean. Así les voy a mandar las dos cosas. Bárbaro, muchísimas gracias. No, pues nada. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo para comentarme, decirme? ¿Nada? No, simplemente que con el manual, el instructivo que nos envíes y el manual de uso vamos a poder hacer muchas herramientas para que este conocimiento de la dialización y la hemodialización les quede bien claro a todos los enfermeros que, bueno, no tienen mucha experiencia en esto. Yo mismo
no tengo Es que experiencia en esto y necesito revisar estos documentos para poder tener una mayor idea de lo que estoy genial. enfrentando. Sí, es que no es tan fácil. Sí, El tratamiento sustitutivo extracorpóreo, ya el funcionamiento del riñón no es fácil, tiene muchas funciones y bueno, en realidad el tratamiento en sí no es fácil. Además, nosotros tenemos que también ver el tratamiento de agua, vemos muchas cosas, desde el agua hasta los síntomas del paciente y ver cómo queda la hemodinamia, es mucho, no es tan sencillo la diálisis. Así que bueno. Ustedes tienen mi número, tienen el de Nati. Si necesitan algo, nosotros estamos siempre a disposición. ¿Sí? Y les voy a mandar. Muchísimas gracias. Hoy les mandamos todo. bueno, Hoy a la noche, no sé qué hora. No sé qué hora, pero se los voy a mandar hoy seguro. Así que nosotros. Bueno, gracias muchísimas por darnos gracias. este horario y por toda la información. No, gracias a ustedes también por la paciencia, por el horario que fue medio mío más que de ustedes. Pero bueno, mil gracias. Bueno, y nos vemos la próxima. Para los saludos a todos. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. ¿Estaríamos?